Esta noche en 8.com. El señor Carlos Párraga está con nosotros, un pintor, un maestro pintor, arquitecto. Vamos a hablar de todo con él. Carlos, feliz noche, un placer. Yo soy de San Salvador, Sergio, y he pasado toda mi vida aquí. En realidad me he formado acá, estudié arquitectura en la Universidad Alberense. Ejercí desde que estudiaba, pero ejercí muy poco tiempo porque inmediatamente me gradué. Comencé a trabajar en la pintura. Gracias a Dios hubo un momento a donde esos oficios coincidieron. De hecho, la formación en la arquitectura tiene una base artística enorme. Es una de las bellas artes. Entonces, la complejidad de la educación en diseño y de la educación espacial a mí me dio enorme base. Comencé a pintar porque el director de la compañía, un arquitecto muy prestigioso, me pidió que hiciera un modelo, un diseño para que otros colegas pintaran el mural. Y a partir de ese momento yo sentí que era una actividad súper gratificante, súper fácil para mí. Sentí que tenía mucha ventaja en eso. Yo obviamente tenía mi educación como ilustrador en la arquitectura y el paso fue sencillo, fue natural y se dieron las oportunidades en un momento también a donde acababa de terminar la guerra. Me gradué del Colegio Liceo Salvadoreño, del cual estoy muy orgulloso. De los maristas. Queridos amigos de mi promoción 85, todo el amor, los mejores deseos, porque son gente extraordinaria que han ido muchísimo, que ha aportado mucho al país. Sí, sin duda. Uno de ellos es el hermano León. El hermano León es una figura recordada, Claro. Ese es un hombre larger than life, que hizo muchísimo por la educación marista. Por ahí vi a Paquito Pallavicini. Paquito Pallavicini, Por ahí yo quise quise ser músico. Mi hermano estudiaba en el liceo. Claro, y yo comencé estudiando música con Paquito Pallavicini. Lamentablemente no era ese mi talento, pero le quiero decir, lo señalo como una personalidad muy singular que nosotros marcó su vida. Y que no terminamos de valorar la estatura artística de Paquito Pallavicini, formado académicamente en Europa y además un creador de la estatura de Fernando Yorta en la pintura, que es capaz de traer el arte de alto nivel, de alta complejidad y a la identidad personal del país. De nuestro país, Gracias. claro. Yo voy a hablar de eso, yo tengo un apartado, porque cada persona que me acompaña acá, Carlos, yo pues le pregunto acerca de muchas veces si resulta ser ingrato un pueblo, si resulta un país, la gente, su gente, en el no reconocimiento del talentazo que puedan tener. Lo voy a dejar en la gaveta ahorita porque quiero seguir conversando con usted. ¿Toda su vida estudió en el liceo o fueron...? No, toda mi vida. Toda su de vida, la preparatoria. ¿Se graduó de bachillerato? De ahí mismo. Listo. Sí. ¿Qué bachillerato escogió? El físico matemático. Físico, o sea, era bueno para las matemáticas. Ya traía el tema de arquitectura, porque ahí se necesitan muchos números, ¿no? Fíjese que hay una paradoja. Absolutamente no soy un talento en las matemáticas. ¿Pero le gustaba? Le voy a ser sincero, no. No. Sí. Entonces, a mí me gustaba, pero me asustaba. Así es. Matemáticas. Entonces, pero fíjese cómo es la vida. Yo en este momento de mi vida, a mí me gusta mucho el tarot. ¿Así? Sí. Y entonces... Signos zodiacales y todo eso. Exactamente. ¿En serio? Y en esas cartas, a mí una de las cosas que me indica que es necesaria para mí es desarrollarme en el área de la matemática y de las finanzas. Entonces, y es obvio, porque usted puede ser un artista muy talentoso, pero el mundo es un mundo de negocios. ¿De dónde nace esa situación del tarot? Históricamente el tarot. No, usted, la práctica. Si viera qué interesante, mis pinturas todas tienen que ver mucho, digamos que es un estilo de pintura intimista. Quiere decir que trata con los problemas personales del creador y del ser humano en general, del ser humano. Entonces la psicología para mí es una cosa importantísima. Una de las grandes figuras de la psicología es Carl Jung, quien formula esta teoría del inconsciente colectivo. Es decir, ese inconsciente colectivo está configurado por una serie de arquetipos que todos comprendemos y entendemos. Estos arquetipos son de distinta naturaleza, pero resulta que encuentra también en el tarot un eco magnífico, y yo a partir de ese contacto con los arquetipos del destino humano y de, por ejemplo, esta otra gran narrativa que ahorita es
fuente de inspiración, digamos, en el mercadeo a todo nivel, en el storytelling que decimos. Ahora en el arte eso es igual. Ahorita no es tan, venimos de una etapa de arte a donde el concepto es importante y no va a dejar de serlo. Sí. Pero de repente la capacidad de contar historias hoy día es en todo ámbito importantísima. Sí, Carlos, ¿no le está dejando su vida en el tarot, le pregunto, porque yo ya lo he escuchado, al azar, a la suerte? Porque muchas veces usted ve el signo zodiacal y lo que le podría o no pasar ese día. Correcto. Pero muchas personas lo leen o lo reciben y no pasa y se desaniman. Correcto. Y de pronto ya no, como que va cediendo independencia a usted. Correcto. A lo que, es decir, porque puede estar marcado su futuro, pero al final quien lo determina y quien lo escribe es usted mismo. Correcto. Entonces, ¿no se lo está dejando como al azar a lo que otro le pueda decir? Fíjese que eso depende de la persona, Sergio, porque resulta que usted ve que en toda religión hay personas que reciben las verdades de manera superficial. Y en toda circunstancia en la vida hay personas que también tienen ideas de la vida rígidas. Entonces, yo creo que si usted permite que una carta le domine su destino, como que si otra persona le domine su destino, está igual de fregado. Creo que lo magnífico de todo sistema de autoexamen es que lo empoderan más a determinar su destino con criterio más esclarecido, digámoslo así. Entonces, y no es para todas las personas, sin ninguna duda, eso. Y cuando usted de alguna manera comienza a leer, a integrarse por esos arquetipos que le decía, también reflejan el viaje del héroe. En este storytelling fever que vive nuestra cultura, la idea del viaje del héroe, que es un progreso de la persona, de la figura central, a través de una serie de eventos que lo transforman, es precisamente ese el paradigma en las cartas. Listo. Carlos, ¿qué pasa luego cuando usted llega a la universidad? ¿Por qué se decanta por la Universidad Albert Einstein? En ese momento, la guerra había sacado de la Universidad Nacional a los mejores docentes y arquitectos. Es cierto. Fue un momento además a donde la arquitectura tenía figuras muy importantes que quiero que recuerde que antes que nosotros tuviéramos internet y acceso a, digamos, toda la diversidad de recursos técnicos que habían, ser arquitecto o ser creador de verdad implicaba una, digamos, exploración y un proceso creativo más riguroso, porque hoy día la fuente de inspiración puede venir de muchos lugares y es más sencillo. Perdón, no quiero decir que la creatividad sea sencilla, sino que tenemos muchos más recursos. Entonces, en la Albert Einstein estaban esos arquitectos. Era una universidad que a mí, yo fui a visitar varias, inmediatamente entré a la Albert Einstein, la atmósfera de la universidad me gustó mucho. Entonces, decidí que por intuición, ahí podía yo estudiar magníficamente. Okay. Entonces, y así fue. ¿Usted trabajaba y estudió? Trabajé y estudié a partir de mi segundo ciclo. ¿Por qué? ¿Para pagarse la universidad? Mi papá tuvo un accidente. Mi papá tuvo un accidente que fue un accidente serio. ¿De tránsito? Fíjese que sí, y lo incapacitó durante mucho tiempo. Sí. Bueno, mi padre murió en un accidente de tránsito cuando yo tenía 1 año 5 meses. Que lo lamento, de verdad, sí, trágico, claro. Trágico, sin ninguna duda. Y entonces en ese momento, mis padres, que los amo y que me han dado todo en la vida, pero él estaba incapacitado en ese momento y tuve que trabajar. Gracias a Dios yo viví en un sector a donde muchos arquitectos tenían sus oficinas en el pasaje Carbonell. Y entonces mi papá, habiendo sido ingeniero civil él mismo, me había presentado a muchos de ellos que eran sus amigos. Y entonces yo trabajaba a 1 cuadra de mi casa y con arquitectos que además tenían, digamos, una confianza más de nivel de amistad con mi padre y por supuesto conmigo. Me dieron gran apoyo. Me dieron gran apoyo. ¿Los nombres de sus padres? Hay de Cañas de Párraga, mamá
te adoro, ¿Los gracias por todo. ¿Los conserva los dos todavía? Mi papá muerto, mi papá es finado desde el 97. 97. Y él era Carlos Párraga Quintanilla. Como uno el que le, pues, le deja Correcto. a usted un prestigio, su nombre, un legado. Claro. Y el legado también es de mi casa, porque mi mamá coleccionó cuadros, muchos de ellos ¿Le muy gustaba buenos. a Ella, sus el amigos, arte, las sí, diferentes sí. expresiones? Ella tenía una sensibilidad por la pintura, mi papá por los libros, mi hermana es escritora, una escritora con un reconocimiento. Eso le iba a preguntar, ¿cuántos hijos? Solo nosotros dos. Su hermana se dedica eminentemente a escribir. No, ella tiene su profesión, es ingeniero electricista y es una mujer que es brillante en la matemática, por cierto, Sergio. ¿Sí? Ha manejado su programa La Bohemia en Radio YSUCA durante, ¿qué? 20 años. Qué bueno. Entonces, La vamos a invitar. por favor, La porque vamos es a una invitar seria, para acá. es una seria No, ya lo activista estamos cultural, haciendo Aida. acá a nivel, a Televisión Nacional. La vamos a invitar a su Compromiso, hermano. compromiso, Aida. Y va a ser un Al placer. salir de aquí, dígale por favor que nos Claro. encantaría tenerla acá para hablar acerca de literatura y sus orígenes y todo. Sí, 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 y es admirable en el sentido de que yo la considero muy talentosa y de verdad tiene un reconocimiento magnífico. Qué bueno. Carlos, ¿usted es casado? No, soy ¿Tiene soltero. hijos? No. 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 Ok. Cuénteme cómo es que se da ya la incursión propiamente, o sea, a su profesión, a la arquitectura, pero cómo compagina. Yo sé que hay una simbiosis, yo sé que Claro. hay una relación entre la arquitectura y esta expresión Claro. de arte que usted realiza, pero ¿cómo es que se decanta por las dos cosas? ¿Cómo llevar el tema a la par? Resulta que en esa época que yo les señalaba, 96, 97, hubo un auge de la cultura. Recuerdo un evento singular, intercambios culturales. Fue una iniciativa que el gran artista Robert Rauschenberg, junto con Christy Turlington, que era modelo salvadoreña, crearon una idea que se llamaba la Pupusa Party. Discúlpenme si estoy equivocado, creo que eso era, pero de esa manera ellos canalizaron fondos para el desarrollo cultural en El Salvador. En ese momento, intercambios culturales también estaba muy activo. La Fundación María Escalón de Núñez también fue una iniciativa, un espacio cultural que estaba muy pujante en ese momento. Y entonces todas esas instancias auspiciaron un gran interés por la comunidad de jóvenes artistas. Un día llega mi papá a la casa, al estudio, yo estaba haciendo unas acuarelas, recuerdo, para un negocio. En ese momento yo lo veía solo como un negocio, pero mi papá pone un recorte de periódico en la mesa y me dice, mira, lee esto, yo digo que lo hagas. Y era una invitación a un concurso de pintura patrocinada por un banco, Bancasa en aquel momento. Y entonces, no papá, yo que voy a hacer eso en realidad, hacerlo. Mi papá también tenía muchos amigos pintores, uno de ellos era el maestro Neri y él le decía, estimularlo. No sé si había visto algún trabajo mío, pero supongo que la empatía con relación al hijo de su amigo pintor lo empujó a mostrarle el anuncio. Y entonces finalmente lo hice y resulta que gané, recuerdo, un segundo lugar. El concurso se mantuvo, gané primer lugar en una edición posterior. Eso nos permitió a quienes tuvimos esos premios, que eran, digamos, el handiwork del maestro Roberto Hueso, que era, digamos, quien había concebido ese programa cultural, y quienes usufructuamos esos beneficios tuvimos la oportunidad de viajar a México junto con él, a ser tutoriados por él y maestros mexicanos en esta cuestión. Posteriormente apliqué una beca para estudios, digamos, estancia artística era el tema en suelo mexicano, lo cual fue una experiencia maravillosa en el año 2000, en la escuela en Jalapa, Veracruz, en la Universidad Veracruzana y en la Escuela de San Carlos en México Distrito. Y entonces, una experiencia singular. Luego tuve la oportunidad de hacer una beca de estudios en Londres, justo después de México, y con una beca también de la lotería, es decir, ellos reparten fondos a través de una lotería para instituciones educativas. Entonces, en ese momento, ese contacto, yo tuve que dar clases en lo que llaman las Midlands, y entonces a peques y adolescentes nunca había dado clases.
Y me encantó la experiencia de dar clases. A mi regreso acababa de pasar un fenómeno socioeconómico que llamaron la terciarización de la economía, que es como una burbuja inmobiliaria. Entonces, todos mis clientes anteriores que eran del gremio cafetalero, del grupo social cafetalero, porque el café fomentó una tradición cultural enfocada en el amor a la tierra y, digamos, al patrimonio arquitectónico, a la arquitectura vernacular, al pueblito. Entonces, es aún hoy maravilloso. Ahora, pero toda esta gente estaba muy caída por los problemas económicos, también la caída del precio del café en aquel momento. Se desmoronó el negocio. Entonces, yo no tenía que hacer, estaba desconectado, y un día un amigo me dice, ¿por qué no? Mira, este mutuo colega en la Universidad Matías, anda a platicar con él. El colega era el colega pintor y poeta también, Javier Alas, a quien le agradezco mucho ese indique hasta la fecha. Siempre lo mejor en análisis en 8.com. Esta noche en 8.com. Aida Párraga, quien es maestra, conductora de radio, escritora, ingeniera eléctrica, actriz, profesional, de todo. Feliz noche, un placer. ¿Cómo está? Yo recuerdo que pequeñitos estábamos y teníamos el juego favorito de la casa. ¿Cuál era? La acuarela salvaje. La acuarela. Sí, dale. ¿Y esa cuál es? Pues nosotros en la casa, mis papás, mi mamá, mi papá siempre tuvieron pues libros y muchas cosas que tenían que ver con las cuestiones artísticas. Y nos sentábamos al piso con una libreta de papel bond y hacíamos así como tripachuca. Y entonces luego cada uno agarraba un pincel y empezábamos a colorear. Y eso eran, ¿qué? 5 o 6 años. A mi papá le gustaba mucho platicar con nosotros, llegaba de trabajar, nos llevaba a dar la vuelta a la manzana, nos compraba un helado, nos llevaba al cine. Fuimos felices, ¿no? Y con muchas herramientas para divertirnos. Tan así que los regalos de cumple era ir a la librería a escoger el libro que íbamos a tener para ese año. Así que no, felices, nos encantaban los perros, mi papá siempre tuvo mucho perro, a mi mamá también le encantan. Nos la pasamos muy bien. Cuando uno está en el colegio, te hacen como esas pruebas de vocación y para la universidad, ¿no? Para ayudarte. Entonces a mí me salía en ese momento que podía estudiar comunicaciones, letras, servicio social. Para lo cual usted traía. En el colegio le hacen eso, ellos, ¿es cierto? Sí, decían ellos. Entonces dije yo, bueno, pues no. Yo quiero estudiar otra cosa. Mi papá era ingeniero civil y a mí no sé cómo un día me desperté y no, yo voy a estudiar ingeniería eléctrica. Pero no fue por un tema de rebeldía o fue por... No, más bien fue por un tema como de... ¿De protesta? No, como de reto. ¿En serio? Sí, como decirte... Pero había estudiado usted el pensum de ingeniería, hay muchas matemáticas. No, pero hay muchas matemáticas. Yo era buena en matemáticas. ¿Ah, sí? O sea, sí, yo tuve muy buenas notas en el colegio. Okay. Me gradué con honores. Okay. Pero lo que te quiero decir es que era como, ¿para qué voy a ir a estudiar literatura si para mí eso es sencillo? ¿O para qué voy a ir a estudiar comunicaciones si para mí eso es no le creo, normal? O sea, usted quería otro reto más, Exacto. otra rayita, otra pelda, por eso lo hizo. Por eso lo hizo. O sea que si hubiera habido energía nuclear, usted hubiera... No sí, le puedo seguramente. Creer. No le puedo creer, en serio. En serio. Ok, y al final, ¿cómo sacó la carrera? ¿La sacó con muy buenas notas? Pues más o menos, Más o porque entre lo que estaba estudiando también me dediqué a hacer teatro. Ok. Me dediqué a escribir, a hacer teatro. Y eso me consumía un poco de tiempo. Pero sí la saqué bien y no me arrepiento. Fue una gran elección, me encanta mi trabajo. Tengo muchos años como ingeniera electricista en el área de mantenimiento industrial, mantenimiento comercial. Es una carrera preciosa, me encanta hacer cosas con las manos, entonces yo me pongo con los electricistas a trabajar también, a jalar cable. ¿Cómo no? Entonces, Y pues, le sí. ayudaba muchísimo su profesión, es decir, eléctrica de pronto, porque usted estaba como actriz y todo esto. Cuénteme un poquito, ¿qué sintió usted con sus padres cuando usted saca su título universitario? ¿Por qué? Porque una cosa es usted tener el reconocimiento donde muchos quizás empíricamente han llegado a la televisión, a la radio y lo hacen muy bien, pero cuando usted viene y le da
¿cómo le digo? Ese reconocimiento a sus padres que la tuvieron desde chiquito en el hospital cuando usted nace, cuando la formaron, todo lo que implica el esfuerzo y sacrificio para sacarla adelante y ver cómo usted los terminó honrando. No, pues felices. Mi papá, súper contento, pues él era ingeniero. Mi hermano arquitecto, Sí. y yo ingeniera también. Y ellos siempre fueron muy así como, tú haz lo que quieras, ¿no? O sea, me dieron toda la libertad para escoger. Claro, no le impusieron nada. No, nada. Mi mamá al principio no estaba como muy contenta con la carrera, porque me decía, es que esa es una carrera de hombres. ¿En serio? Sí, sí. Okay. Y yo le decía, sí, qué bueno. Okay. Pero fuera así como un comentario, ¿no? Como algo, podrías pensar en otra cosa. Y por hacerme la broma me decía, es que vos deberías de haber sido aeromoza. Okay. Muchas veces me he preguntado por qué no le hice caso. ¿Por qué no le hizo caso? En serio. Ok, ahora, ¿de dónde sale, Aida, el tema de ser escritora? Porque yo veo varios de sus proyectos, de sus niños, de sus... Sí, aquí están algunos. Algunas publicaciones. Sus publicaciones, claro. ¿Cómo nació eso? ¿Cuál fue el primero de ellos? Cuénteme un poquito. Mira, coincidentalmente sí está el primero de ellos, que es este, Letralia, librito pequeño, que no me gusta llamarlos libritos. Letralia. Ok, ahí está, está destacada. Letralia, ¿qué significa? ¿Por qué ese nombre? Por tierra de letras. Ok. Entonces soy muy mala para ponerle nombre a los poemas. Ok. No los puedo titular. Entonces les puse A, B, C, D. Las ilustraciones son de mi hermano. Así la vi. De hecho, esta que está acá, el día de ayer nosotros la vimos. Esa es una obra de arte que él pintó y que le expusimos el día de ayer, ¿es cierto? Así la vi. Pues ese también. Bueno, después te hablo de las otras ilustraciones. Te hablo primero de este. Ese es un primer libro. ¿Qué edad tenía usted? ¿Cuándo la escribió? 20... Súper joven. Como 23 años. Súper joven. Pues más o menos. ¿De dónde sacó la plata para publicarla? Yo he trabajado desde los 18 años. Okay. Yo salí del colegio, entré a la universidad y también entré a dar clases de inglés al Centro Cultural Salvadoreño. Ahí inicié estudiando yo en el Centro Cultural ¿Ah, Salvadoreño. sí? Sí, luego me cambié, pero muy buena escuela. Sí, bueno, yo estudié ahí y luego estudié cuando estaba en bachillerato, el último año de bachillerato. Cuando me gradué hice un teacher course y me quedé dando clases. Okay. Entonces di clases por muchos años. Pues entonces yo tenía pues mis recursos, ¿no? Sí. De ahí sacamos para hacer el libro, que por cierto este año cumple 25 años, igual que muchas otras cosas que he hecho. Y fue el primero de una serie de poemarios que se han ido publicando con el tiempo. Yo soy de muy poca publicación, yo no creo mucho en las publicaciones de autor, pero es una cuestión mía, ¿no? Sin embargo, mi trabajo sí ha sido publicado por diferentes editoriales y en diferentes antologías también, así que gracias a Dios tenemos algo ahí. Ok, ¿cuál siguió? Allí ya no me acuerdo cuál siguió. Ok, y creo que no está acá. Okay, pero de que te quería hablar, porque yo escribo cuentos y escribo poesía. Okay. Entonces, este libro de cuentos es un libro... El espíritu del viento y otros cuentos. Sí, es un libro muy querido, muy querido. Okay. Son todos cuentos chinos que los escribí mientras estaba en China. ¿Qué parte de China? Yo estaba en Beijing. China. Yo estuve en Beijing, sí, lindo. Es precioso. Estuve en Plaza Tiananmen. Estuve en entre los lugares que recuerdo, bueno, el Congreso está enfrente, la Plaza Tiananmen tiene muchos... históricamente, porque ahí se paró aquella señorita frente a los tanques, claro. La ciudad prohibida enfrente. Está la tumba de Mao. Mao Zedong, sí. Fui a la muralla china. Ándale. Sí, luego fuimos, bueno, diferentes lugares también, nos fuimos para Shanghai. Shanghai. Sí, precioso, me encantó. No, ¿Qué estuvo haciendo ahí? Estuve trabajando con una compañía argentina que tenía una joint venture con el gobierno chino. Entonces estuvimos trabajando, estuve viviendo 3 años entre China y Camboya. Ok. Y pues iba a clases de mandarín, que me resultó un tanto complicado. Complicado, sí.
pero también daba clases, ¿Qué le además. pareció la cultura china? Me encantó. Sí. Yo estoy totalmente convencida de que venimos de ese lado del mundo. Sí, Sí. sí, realmente es interesante el desarrollo que han tenido ese país. Wow, increíble. O sea, pude ver puertos donde trae el azúcar de diferentes lugares, muy, muy bonito. Pero vivir allá 3 años es otra historia preciosa de la cultura. Ah, no, de ese sí. país. La comida. La Bueno, comida, la gastronomía, tiene razón. El desarrollo tecnológico, pues, es algo que vas a cualquier país, vas a Europa y vas a Alemania y te quedas con la boca abierta también, ¿no? Estados Unidos. En Latinoamérica, aún en Latinoamérica, habemos países con altos niveles de desarrollo. Pero yo creo que cuando uno viaja a un país de ese lado del mundo, le empiezan a cambiar un montón de cosas, ¿no? Y le empieza a cambiar, por ejemplo, el lenguaje poético, sobre todo si uno es artista. Lo que pasa es que lo primero, yo no sé si usted coincide conmigo, Aida, pero lo primero que sucede es cuando usted tiene la oportunidad de estudiar otro idioma o de salir, primero lo que se le abre es mentalmente a usted Totalmente. la posibilidad de hacer unas valoraciones que tradicionalmente usted no las podría hacer solo metido en el país. Y entonces usted mira que hay una gran cantidad de opciones y de oportunidades afuera de nuestro país. Yo creo que por ahí viene lo primero, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, el que tiene la oportunidad de viajar y no tiene la oportunidad de abrir su cerebro y su espíritu y su mente a esas nuevas experiencias, es como que no haya ido a ninguna parte, ¿no? Correcto. Pero hay mucha gente que llega y no quiere comer, no quiere salir, no quiere ver, nada. Claro, es no así. quiere pasar del cuarto del hotel, ¿no? Exacto. Entonces, esa experiencia no sirve de nada a abrirse, como tú dices, a la posibilidad de A entender otras el mundo de experiencias, otra claro. manera. De acuerdo. Cuénteme qué es lo que más a usted le destacó de ese país asiático. ¿Qué es lo que de pronto usted podría recordar que fue lo que más le impactó? Estuve en el tren este de alta velocidad, lo conocí, Shanghái, que es una ciudad espectacular, es equiparable, no sé, como a Nueva York, diría yo. Sí, sí, claro. Donde tiene un desarrollo impresionante. Si usted lo pudiera comparar, no sé si ha estado en Europa. Sí, claro. He tenido la oportunidad también de estar en Europa. Son cosas muy diferentes, completamente, pero la historia milenaria de ese país asiático, wow, en la Ciudad Prohibida quedé realmente impactadísimo por bueno, recuerdo la película que hay El Último Emperador, cierto, pero yo he estudiado, yo antes de ir, yo no sé si a usted le sucede, Aida, que yo antes de ir a México, antes de ir a Europa, Italia, Francia, España, cualquier destino, me encanta estudiar. Entonces cuando yo llego lo veo con mucha más... Ya, con un marco de referencia. Con un marco de referencia y veo cosas que tradicionalmente... Recuerdo una vez, yo soy abogado, el derecho viene de Roma y estaba Claro. ahí en el foro romano. Entonces me acerqué yo al arco estaba primero el arco de Constantino, pero después estaba el arco de Tito al final, en el foro, que era el mercado donde se realizaban las elecciones de la Comitia Curiata. Y entonces había una tour guide, una guía turística que le estaba explicando a las personas en español, que estaba explicándoles, y les preguntaba, ¿saben usted qué es esto? Entonces yo metía mi cuchara como decirle, este es el arco de Tito, era el hijo del emperador cuando invadieron Israel. Y entonces se me quedó viendo. ¿En serio? ¿Sí? ¿Tú sabes que invadieron? Sí, de hecho ahí están los jeroglíficos que habla, y de ahí trajeron el oro del saqueo de Israel y fue que construyeron el Coliseo Romano, el Circo Flaviano. Sí. Y entonces ahí metieron a los cristianos y empezamos a hablar, y ella empezó a hablar conmigo y me dijo, ok, pero tú sabes quién abolió esto y quién le dio oportunidad. Sí, lo hizo Constantino, le dio una parte de porción del terreno a la iglesia en el Vaticano, que es lo con nosotros. Él venía de Constantinopla, el Imperio Bizantino, Estambul, Turquía, enfrente del Bósforo, Asia y Europa, y empezamos a hablar. Cuando tú tenés esa situación y podés platicar, así como lo estoy haciendo con usted, se te abre el cerebro y ves cosas que tradicionalmente no Claro. ves. Además, no solo las ves, sino que las puedes integrar en tu Vida diaria. vida y en muchas cosas, ¿no? Porque toda esa información, hay mucha gente que va y es la foto, es la selfie. Y lo que importa es cómo salió en la selfie y no qué es lo que hay atrás, ¿no? Listo. Y lo que eso tiene que ver, y cuando uno se para, por ejemplo, yo cuando estuve en Jerusalén, Uy, precioso.
y puse la mano, viste que te llevan a recorrer La Vía Crucis. Dolorosa, Y claro, las diferentes paradas. y está esa piedra. Donde se apoyó él. Eso es una de las experiencias. Puso la mano, Es ¿no? que claro. Que ya no podía y le ayudaron con la cruz. Sí. Sí, Esa es una de las experiencias más conmovedoras que un ser humano puede tener. sí. O ir a la capilla de la Natividad. Ujú. Entonces, ¿cómo va a regresar uno de allí solo con la foto? No, y ya no sos el mismo. Exacto. O sea, no solamente eso, sino que cómo podés regresar sin una foto. No, es que tú ya no eres la misma Claro. como cuando te fuiste, tú venís impactado. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el tema de leer los hechos escatológicos, del derecho natural versus el derecho positivo, que es la Biblia, Claro. con lo que nosotros tenemos. Siempre lo mejor en análisis en 8.com.